Congreso TV, la señal de la pluralidad, 21.2. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias a todos ustedes por su asistencia a esta conferencia de prensa. Quiero dar la bienvenida a la diputada federal Maribel Villaseñor, diputada de la alianza opositora en Gustavo Madero de la fracción parlamentaria del PRI federal, que representa la parte central también de Gustavo Madero. El concejal Cristian Vargas, concejal del PRI también en Gustavo Madero, exdiputado local también del PRI aquí en la otrora Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Se incorpora con nosotros ahorita en un momento también el concejal Adrián Alfaro del PAN y la concejala Amaya Cuateta del PAN en Gustavo Madero. Queremos el día de hoy convocarlos, avisarles de tres propuestas, tres solicitudes que vamos a hacer en lo particular. La primera de ellas es para solicitar se declare un estado de emergencia en la alcaldía Gustavo Madero en virtud de los altos índices de inseguridad que adolece nuestra alcaldía. Fíjense ustedes, ni más ni menos, solo tenemos un policía por cada 1,200 habitantes en Gustavo Madero. Tenemos un gran déficit en materia policíaca, no tenemos una cobertura debida. Somos el primer lugar en índices delictivos, primer lugar en feminicidios, primer lugar en desaparición de personas, primer lugar en la ciudad también por robo parcial de vehículos y primer lugar en percepción de inseguridad según las propias cifras del gobierno de la República. 7 de cada 10 habitantes de Gustavo Madero se sienten inseguros y viven con miedo a salir a las calles de Gustavo Madero. Por eso, la solicitud de que se declare un estado de emergencia en Gustavo Madero y este gran foco rojo en la ciudad ya se le ponga atención por parte también de la jefa de gobierno y de una vez por todas de solución. El segundo punto que queremos anunciarles es que solicitamos a la jefa de gobierno y a la alcaldía en Gustavo Madero que se decrete la alerta de violencia de género en Gustavo Madero, sobre todo en vísperas del 8 de marzo, que en sus actos protocolarios y de relumbrón que normalmente suelen hacer solo para tomarse la foto, de una vez por todas también ya decreten esta alerta de violencia de género. Fíjense ustedes, somos el primer lugar en feminicidios en la Ciudad de México. Ocupamos el 6º lugar en feminicidios en toda la República, por encima de algunos municipios como por ejemplo en la frontera de nuestro país, en donde normalmente y típicamente han sido los primeros lugares. Ahora Gustavo Madero lo es. Ni más ni menos ocurren 200 denuncias por violación al año. Esto significa que hay 16 mujeres violadas, abusadas sexualmente al mes en Gustavo Madero. Desaparecen, en 2022 desaparecieron 100 mujeres en Gustavo Madero. Tenemos el dato de que se han cometido 40 feminicidios, 40 asesinatos de mujeres por el simple hecho de ser mujeres. Y ustedes recordarán casos paradigmáticos como el de Ingrid. Ustedes recordarán casos también de secuestros de niñas adolescentes como el recientemente ocurrido en Indios Verdes, en donde la propia jefa de gobierno quiso ocultar y decir que fue una mentira, cuando realmente todos vimos que fue la desaparición de una adolescente. Y por estos motivos, por estas cifras, por este foco rojo en la alcaldía de Gustavo Madero, solicitamos que se decrete la alerta de violencia de género. Y en tercer punto, queremos anunciar que estaremos instaurando puntos violetas en la alcaldía de Gustavo Madero, solicitándole a la alcaldía que también replique esta buena práctica de política pública que han hecho las alcaldías de oposición, como en Miguel Hidalgo con Mauricio Tabe, como en Benito Juárez con Santiago Taboada, o como en Álvaro Obregón con Lía Limón, en donde justamente los puntos violeta sirven como un punto de asesoría, de refugio y de auxilio. Si una mujer está siendo violentada, perseguida, acosada, podrá acudir ahora a los puntos violeta que estaremos inaugurando en Gustavo Madero, en las oficinas de la diputada, de los diputados y de los concejales de oposición,
para que las mujeres sepan y que tengan una referencia a dónde pueden acudir a estos puntos violeta, y nosotros, por supuesto, estaremos brindándoles toda la asesoría, todo el acompañamiento y el refugio, en su caso debido, para que sus agresores sepan también que tendrán aliados a los concejales y diputadas y diputados de oposición para ayudarlos ante los casos de violencia de género que se dan. Así, esos 3 puntos en lo particular, que son, repito, declarar un estado de emergencia en Gustavo Madero. Segundo, se decrete la alerta de violencia de género en la Gustavo Madero. Y tercero, la inauguración de puntos violeta que tendremos los concejales y diputados en Gustavo Madero. Le damos la bienvenida también al concejal Adrián Alfaro, concejal del PAN, que representa ahí la oposición en la alcaldía Gustavo Madero. Yo le doy el uso de la palabra a la diputada Maribel Villaseñor para que pueda abundar más en estos datos y eventualmente también a los concejales. Por favor, diputada. Claro que sí, claro que sí. Muchas gracias, diputado Diego. Muchas gracias, Cristian Vargas, amigo concejal Adrián. Pues aquí argumentando unos pequeños datos que vienen de nuestra demarcación Gustavo Madero. Desde el 2021, la alcaldía GAM es una de las demarcaciones donde se han cometido más feminicidios en el país, con 9 delitos de este tipo de cometidos entre enero y agosto de este año, ocupando en ese entonces el 6º lugar entre los 100 municipios con más feminicidios a nivel nacional, según datos de la Secretaría Ejecutiva de la CNCP, cerrando este año 2021 y ocupando el 2º lugar. Por su parte, de acuerdo a los altos feminicidios de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en el 2019 y en el 2023 ocurrieron 307 feminicidios en la Ciudad de México. En el 2019, 72, en el 2020, 82, en el 2021, 72 nuevamente, y en el 2022, 76. En enero del 2023 solamente llevamos 5. Y es que 4 alcaldías son las que concentran, el mayor número de feminicidios en el 2019 al 2022, que es Iztapalapa, Gustavo Madero, Cuauhtémoc, Tlalpan, concentrando 144 de 244 feminicidios ocurridos en la Ciudad de México. En lo particular, en Gustavo Madero son 40 feminicidios. La alcaldía Gustavo Madero fue considerada una de los más territorios de alerta por sus altos índices de violencia contra la mujer durante el 2022. De acuerdo con el semáforo delictivo y el reporte de incidentes delictivos de la Ciudad de México, el reporte inicia durante el 2022. Dicha alcaldía está en números rojos en materia de delitos de violencia y feminicidios de violencia intrafamiliar. Por su parte, el boletín estadístico de los incidentes delictivos de la Ciudad de México reportan hasta septiembre del año pasado en Gustavo Madero se cometieron de 2.004 delitos, entre ellos 87 relativos contra libertad y seguridad sexual, 424 delitos de violencia intrafamiliar. En dicha demarcación se representaron 200 denuncias por delito de violencia, es decir, alrededor de 16 por mes. El día de hoy las cosas no se observan nada atentador para las mujeres en dicha demarcación. En Gustavo Madero hay mucha violencia. De acuerdo a las cifras de la Comisión de Búsquedas de Personas Desaparecidas de la Alcaldía de Gustavo Madero, ocupan los primeros lugares de desaparición personal en toda la Ciudad de México. Es más de 100 mujeres y 97 hombres. De acuerdo a los Encuentros Nacionales de Seguridad Pública, en Gustavo Madero, 7 de cada 10 personas, es decir, 69.6%, se sienten inseguros. Del mismo todo, Gustavo Madero ocupa el primer lugar en cuanto a todos los participantes y vínculos del 17%. A su vez,
El sentido delictivo señala que solo en el mes de enero del 2023 en Gustavo Madero ocurrieron 30 delitos de violencia por encima de la media establecida, 19 por encima también como cerro del 2022. Pues en diciembre del 2022 ocurrieron 20 delitos de violencia, 305 de violencia familiar, 0 de feminicidios. En caso de violencia familiar ocurrieron 364 delitos en materia de feminicidios y el referido al marco inicio del 2023. No solo casos como feminicidios, también abusos sexuales, con el que recientemente se ocurrió en el caso del niño de 7 años que fue abusado por un compañero del 5º año y la directora afirma que fue solo un juego, que ocasionó el cierre de la avenida Tercera al cruce de Tanayuca de la colonia Santa Rosa. Todo ello en noviembre del 2022 en la escuela Mártires del Uruapan. Resultados preocupantes por la alcaldía. Se prefiere destinar a 21 millones de pesos para comprar pavos y solamente destinamos 3 millones con base a la violencia de género. En nuestra alcaldía, quien ubica en los primeros lugares de nivel nacional de mayor número de feminicidios, los datos oficiales hablan por sí mismo. Urge atender la problemática de violencia de género en Gustavo Madero y brindar todo el apoyo, atención a las víctimas. Desgraciadamente el alcalde tiene otras prioridades, como adquisiciones de pavos o en lugares o atender los temas que requieren nuestra atención. Por eso es que nos encontramos aquí para exigir y solicitar emisión de la alerta de violencia de género en la demarcación Gustavo Madero. Ello pues los diversos hechos de violencia contra las mujeres y niñas vuelven a encender las alertas en la demarcación. Muchísimas gracias por su atención. A continuación el concejal del PRI, concejal del PAN. Gracias. En los primeros 5 días de enero del 2023 se registró el primer feminicidio del año en calles de la Gustavo Madero, ocurriendo en la zona del Bajo Puente, del Río de los Remedios y Acueducto de Guadalupe, en donde localizaron a un hombre ensangrentado que se dirigía a tirar el cadáver de su pareja. La violencia e inseguridad en Gustavo Madero están imparables. De acuerdo al boletín estadístico de la incidencia delictiva de la Ciudad de México, de la propia Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, tan solo en el mes de enero de 2023, en dicha demarcación ocurrieron 1,861 delitos. Situación que en comparación con enero del 2022, existe un aumento de delitos en esta demarcación, pues en el mismo mes ocurrieron 1,767 delitos. Casi 100 delitos más en comparación con enero de 2022, casi 100 delitos más. Por su parte, la encuesta nacional de seguridad pública, correspondiente al 4º trimestre del 2022, publicado por el INEGI, señala que en Gustavo Madero, el 64.9% de la población durante diciembre de 2022 se sintió insegura, existiendo un incremento del 7.6% con respecto a septiembre del 2022. Por su parte, el 72.8% de los vecinos de la GAM consideran que la delincuencia seguirá igual o empeorará en los próximos 12 meses. Quisiera darle algunos ejemplos muy breves de lo que está pasando en Gustavo Madero y que no es para menos. Casos como el de la mujer de 77 años que fue asesinada por su hijo en septiembre del 2022 en su domicilio de la colonia Guadalupe Tepeyac en Gustavo Madero, y aquel que en la misma zona en la calle Real del Monte entre Luxo y Prueba, en la colonia industrial, Norma, de 60 años, fue asesinada a balazos. Otro caso es el de Ingrid Escamilla, muy conocido y muy famoso, joven que fue asesinada por su pareja en un domicilio en la calle de Tamagno, en la Gustavo Madero, en febrero del 2020. O el caso también del cadáver de una mujer de entre 30 y 35 años de edad, abandonado en las inmediaciones de la colonia San Juan de Aragón. Recientemente, el lamentable caso de Yasmín, joven que fue la primer víctima de feminicidio en 2023. O el caso de la desaparición de María Ángela Holguín, de 16 años,
en enero 19 del 2023, a quien sus familiares tuvieron que bloquear la avenida Insurgentes a la altura de Indios Verdes con el fin de localizarla, y que por fortuna fue encontrada en el Estado de México con signos de tortura, y que posteriormente la Fiscalía Capitalina revictimizó el caso, afirmando que la menor se fue por su propia voluntad, afirmando que no existe delito que perseguir. Gracias. A continuación, una serie de Adelante, sí, por supuesto. Adelante, por favor. Al declarar estado de emergencia, ¿qué esperan? ¿Qué medidas esperan de esa? Sí, con la declaratoria de estado de emergencia estamos esperando que haya mayor fuerza policíaca, mayor cobertura, porque hoy en día, como te mencionaba, solo hay un policía por cada 1,200 habitantes. Imaginen ustedes el déficit y cómo la gente no tiene un policía a quien acudir. No hay policías cubriendo la zona, los sectores. Todos los módulos que estaban en Gustavo Madero, en los parques, que eran módulos de policía, están completamente cerrados. Entonces, con esto, con este estado de emergencia, pretendemos mayor fuerza policíaca que se envíe de parte del gobierno de la ciudad, que también se abran todos los módulos de policía, que se pongan más cámaras de videovigilancia y que haya una inversión pública de recursos, por supuesto, para la infraestructura policíaca y de inteligencia en Gustavo Madero, para reducir ya por fin los altos índices delictivos que hay en la alcaldía. También aprovecho que justamente la alerta de violencia de género no es simple y sencillamente una declaratoria como tal. Que la jefa de gobierno o el alcalde reconozcan la situación es el primer paso, pero la alerta de violencia de género está perfectamente reglamentada para efecto de que se empiecen a realizar una serie de políticas públicas en defensa y a favor de la mujer, sobre todo de las mujeres violentadas. Entonces también esto implicaría una serie de acciones de parte del gobierno y no simple y sencillamente el reconocimiento público del hecho. Una pregunta más. Sí. También en la convocatoria hablan de una iniciativa ciudadana de revocación de mandato. ¿Tienen información al respecto que pudieran darnos para ello? Sí, fíjate que al igual que se está haciendo, por ejemplo, en Xochimilco, en donde están a punto de alcanzar ya las firmas necesarias para la revocación, nosotros desde Gustavo Madero hemos estado recibiendo muchas quejas de vecinos que solicitan la asesoría para efecto de saber cómo revocar el mandato en Gustavo Madero al alcalde. Según la ley, según nuestra Constitución, la Ley de Participación Ciudadana, se requiere el 10% de las firmas del listado nominal. Gustavo Madero tiene 1 millón de electores, 1 millón de personas inscritas en su listado nominal, entonces se requerirán 100,000 firmas para efecto de hacer el trámite conducente. ¿Qué es lo que está pasando? Que el Instituto Electoral acaba de emitir unos nuevos lineamientos para efecto de la revocación de mandato, entonces estamos ofreciéndole a los vecinos que se acerquen a las oficinas de los concejales, de los diputados federales y diputados locales, para que reciban esa asesoría en el formato y en el debido llenado de las firmas, que para todos aquellos que quieren revocarle el mandato al alcalde, sobre todo por los malos resultados que ha dado en la alcaldía. Insistimos, no solamente es el primer lugar en materia de índices delictivos, sino también en infraestructura. Estamos olvidados en materia de servicios urbanos, estamos olvidados en fomento del empleo, estamos olvidados en todos los casos, y sobre todo que no es un principiante, ya lleva 3 periodos, gobernó hace muchos años, luego fue electo nuevamente en 2018 y reelecto ahora en 2021, y ya lleva en todo caso 3 periodos, 3 mandatos, y por eso la gente está tan enojada en Gustavo Madero, que ya están comenzando a solicitar la revocación de mandato. Así que el mensaje es: sepan los vecinos que contarán con los diputados de oposición federales y locales y sus concejales para darles la asesoría respectiva, y así puedan tramitar la revocación de mandato al alcalde en Gustavo Madero. Última pregunta de este lado. Sí, diputado, buenas tardes. ¿No se le está dando un uso político a la revocación de mandato? Porque se está pidiendo también de Benito Juárez, de otras alcaldías del PAN, y ahora ustedes comentan esto para esta alcaldía que es de Morena. ¿No es un uso político de la revocación de mandato? Mira, nosotros por eso lo decimos, daremos el acompañamiento y la asesoría a los ciudadanos. Son los ciudadanos y es el pueblo el que manda. Y si el pueblo está mandando ahorita, mandatando que se le asesore
para que recaben sus firmas respectivas. Por supuesto que pueden contar con los representantes populares de oposición para el efecto. Evidentemente los de Morena no los van a ayudar, ¿verdad? Necesitan un cuerpo jurídico que los acompañe y por supuesto que nosotros ponemos esas capacidades al servicio de nuestros vecinos, porque ahorita viven sin agua. Fíjate, hay 40 colonias que desde hace 3 meses no tienen agua. Hace un mes le cerraron la llave a 111 colonias de Gustavo Madero, prácticamente el 70% de la Gustavo Madero no tuvo agua durante 5 días. De ese tamaño es el enojo de la gente, que imagínate tú, cualquiera de nosotros, que no tenga agua en su domicilio por más de 5 días o por más de 3 meses, el fervor, de verdad, el enojo, la animadversión de los vecinos para este gobierno es total y por eso están solicitando ellos la revocación de mandato. Así que nosotros estamos, por supuesto, atentos para ayudar a nuestros vecinos de la Gama. Justo, ¿hasta cuándo tienen para presentar las firmas? ¿Hasta cuándo tienen para presentar esas firmas? ¿Que puedan compartir contacto de los vecinos que están promoviendo principalmente la revocación del mandato para poder hablar con ellos? Sí, por supuesto, sí. Vamos a darles la asesoría. Cuando se tengan las firmas debidas y los colectivos estén organizados, podremos, por supuesto, también invitar a los vecinos a este congreso por si quieren hacer uso del micrófono. Por lo pronto, nosotros estaremos dándoles esta asesoría porque, insisto, acaban de emitirse nuevos lineamientos y la gente pues desconoce cómo se tiene que hacer el proceso, ¿no? Las fechas y tiempos y demás están en los lineamientos, se puede hacer por supuesto, así que estaremos nosotros del lado de los vecinos siempre y en su momento los invitaremos aquí al Congreso para que también ellos den su versión respecto de la revocación del mandato. ¿Una fecha tentativa que ustedes recuerden? No tenemos fecha, no hay fechas límites según la ley, está abierto, ¿sí? Muchas gracias a todos por su asistencia, tengan un buen día. Congreso TV presentó